Yo lo que no puedo entender es porque el que se tiene que ir soy yo, que soy un verdadero liberal. ¿Cómo es este momento electoral en un partido donde claramente tengo un conflicto con la cabeza de la colectividad? Es una campaña muy extraña porque yo no hablo con el presidente Gaviria hace más de 2 años. Simplemente no me ha querido recibir, que es como es que se llama el del balín, vamos a darle el balín a todos. Botero. Santiago Botero. Pero cuando le preguntaron por las drogas, el tipo dice que las quiere legalizar, que esa es la única forma de acabar este problema. Y yo dije, no, pobrecito. Ahora sí, Está porque hay varios, por ejemplo, animalistas y ustedes, esa es una de sus causas. ¿Por qué votar por usted? Uf, qué preguntas. Es un campo de batalla. Y entonces en ese campo de batalla, por supuesto que siempre va a haber roces, siempre va a haber competencia, siempre va a haber al final algo de incomodidad. Yo no lo había tenido que vivir en todo caso en términos del animalismo tan fuertemente como se ha vivido en este Congreso, donde el tema de los egos de quienes representan a los animales al interior del Congreso ha tenido choques tan fuertes. Bienvenidos a Desenredando la Pita, un espacio donde hablamos de política, pero mucho más relajado. Hoy estamos con un nuevo invitado muy interesante y con la compañía de nuestro director general de Minuto 60, Fernando Rojas. Voy a presentar primero a Fernando Rojas para luego darle paso a nuestro invitado de hoy. Él es el representante de la Cámara, candidato al Senado de la República, Juan Carlos Lozada. Bienvenido. Muchas gracias, Kate. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Estoy feliz de estar acá. Gracias por acompañarnos. Como es Desenredando la Pita, acá nos quitamos toda esa formalidad para hablar de política y para las personas que no lo conocen hay que hacer esta pregunta. O bueno, tengo una pregunta, pero le quiero contar una anécdota o una cosa que vi. A ver. Y voy a aprovechar acá, este es el primer golpazo. No, mentira. Bueno. Alguna vez estaba scrolleando y me salió una influencer política. Y esa influencer decía como cosas del Congreso que quiero saber, pero que no importan. Y una era referente a usted. Ah, sí, no lo he visto. Era como, yo quiero saber cómo hace Juan Carlos Lozada para ser un yogui consagrado y gritar como grita en el Congreso. ¿Cómo se hace ese balance? Entonces ahí falta lectura del yoga. Respondo con esto. Sí, claro. El texto más leído, más famoso de la tradición védica, de la tradición del yoga, debe ser sin duda el Bhagavad Gita. ¿Han oído el Gita? No. El Bhagavad Gita es una conversación entre Krishna y un amigo suyo, entre un carruaje en medio de un campo de batalla. Así empieza esta conversación, que es una conversación privilegiada, es un texto sagrado de la India, pero como todos los textos de la India son una conversación entre Krishna y Arjuna, en la que Arjuna pues es un joven guerrero que está yendo en ese carruaje a la batalla, a la guerra. Okay. Y la guerra no con cualquiera, la guerra con sus propios familiares. Y entonces él va en ese carruaje medio obligado a tener que ir a la guerra. E increíblemente la conversación con Krishna es sobre cómo entender que esta realidad no es real y que por lo tanto, si tú entiendes eso perfectamente, puedes ir a cumplir tu destino sin que eso sea un problema moral. Y entonces Krishna convence a Arjuna de que vaya a la guerra contra sus propios familiares, porque al final todo esto que está aquí se desvanece en lo irreal y que hay una sola cosa que existe en este mundo, que es la conciencia infinita. De eso se trata el Bhagavad Gita. Entonces, una cosa es tomarse esta realidad como un juego y entonces poder jugar según las reglas de la matriz, según las reglas del juego, y otra cosa es que esas formas que muchas veces ven en la pantalla cuando hablo fuertemente, me vuelvan presa de ellas. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Sí. Si estuviera preso de la emoción, entonces perdería la conciencia, pero cuando ser fuerte se hace desde la conciencia, decía un gran maestro de la India, más vale la rabia de un ser inteligente que todas las buenas intenciones de un idiota. Wow.
Poderosa, Ay, mira. poderosa idea. Si usted está muy estresado, vaya a hacer yoga. Bueno, pero ahora sí una pregunta así para los que no Pero sabemos está de muy yoga. buena la pregunta, es una pregunta que me No. hacen frecuentemente. Y es una Entonces influencia. yo voy al campo de guerra. Cuando uno va al campo de guerra, uno tiene que jugar el rol que le corresponde. En últimas, hacer un poco la enseñanza de Krishna Arjuna. Hay que ir a jugar en esta realidad. Hay que ir a jugar el rol que te corresponde. Sin embargo, nunca pierdas de vista que esto, cuando se pone en el plano de la conciencia, no es otra cosa que un juego. Perfecto. Hay otra pregunta muy chiquita. En una frase, si le explica a alguien que no tiene conocimiento de yoga ni nada de eso, ¿quién es Juan Carlos Lozada? Pues digamos que yo tengo muchas facetas en mi vida, he sido muchos. Yo creo que soy una colección de muchas fotos, de muchos momentos de mi vida. Digamos, a mí nunca me ha gustado ponerme demasiadas etiquetas tampoco, y por eso creo que me he permitido muchas versatilidades en mi vida. Yo he sido profesor de yoga durante muchos años, pero al mismo tiempo también he programado festivales de música, he hecho política, he sido periodista, trabajé en la cadena Todelar durante 6 años haciendo noticias de cultura, he hecho muchas cosas, pero ¿quién soy yo en últimas? Creo que soy una persona al servicio hoy en día, creo que eso es lo que me define. De alguna manera, justamente un poco por el camino del yoga, yo me he dado cuenta que posiblemente aquello que más le llena a uno la vida es poderse hacer útil para los demás. Y tal vez es la vida más rica del mundo y la que menos preocupaciones le trae con respecto a uno mismo. Cuando uno pone la atención en lo que puede hacer afuera, entonces por dentro uno está en paz. Muy bueno. Bueno, Juan Carlos, ahorita estábamos hablando, antes de arrancar, sobre sus causas, ¿cierto? A lo que le dedica tiempo, a lo que le dedica su esfuerzo, su energía, que son muy variadas. Sí. Pero es difícil lograr entender por qué decidió dar esas peleas desde el Partido Liberal, ¿sí? Que es un partido tradicional, ¿cierto? Usted lo encontró, digamos, los animalistas se han movido en otros partidos, los que hablan de cultura están en otros partidos, pero usted tomó la decisión de llevar todas esas causas al partido, a uno de los partidos más tradicionales que tiene Colombia. ¿Por qué y cómo es estar desde allá haciendo política y defendiendo las cosas en las que cree? Pues esta es una pregunta dura y es una pregunta que me hacen frecuentemente. Y es que yo, Fernando, me siento liberal. Es decir, yo soy liberal de pensamiento y soy liberal de pensamiento, digamos, en las dos cosas centrales del liberalismo colombiano. Y es la defensa plena de los derechos y las libertades constitucionales y al mismo tiempo también una forma de ver el Estado que, digamos, hace más referencia a la intervención para hacer justicia social que la visión libertaria con la que se utiliza la palabra liberal en otros países. En Colombia, el Partido Liberal es un partido socialdemócrata. De hecho, hoy todavía, increíblemente, es el único partido que hace parte de la Internacional Socialista. Pero fíjese que este partido se ha ido desdibujando. Yo lo que no acepto es que me digan, con semejante partido tan desdibujado que es el partido de César Gaviria, 20 años de gavirismo, pues obviamente han hecho perder gran parte de esa esencia liberal del partido y de sus 180 años de historia. Pero yo lo que no puedo entender es por qué el que se tiene que ir soy yo, que soy un verdadero liberal. Es decir, ¿por qué me dicen usted por qué no se cambia el pacto histórico? ¿Por qué no se cambia el Partido Verde? Hay algunos que creen que me puedo cambiar hasta cambio radical. No, ¿por qué me voy a ir yo del Partido Liberal? Si es que yo soy un verdadero liberal. Yo he defendido las libertades individuales como lo tenemos que hacer los liberales, por eso propongo la regulación del cannabis de uso adulto, por eso propongo una regulación para la eutanasia. Son derechos fundamentales de los colombianos que están, digamos, inmersos dentro de la discusión de esos dos temas, uno por el libre desarrollo de la personalidad, el otro por el derecho a la muerte digna. Y al mismo tiempo, pues yo tengo una perspectiva social de este país. Yo creo que el Estado tiene que tener la responsabilidad de cerrar las brechas de desigualdad de Colombia. Y entonces en eso, pues evidentemente el camino a veces es divergente con respecto a César Gaviria y a ese modelo neoliberal que César Gaviria ha impulsado desde los años 90 en Colombia. Y entonces a la gente le parece a veces que es raro que yo esté ahí, pero de lo que yo estoy absolutamente convencido es que no somos los que representamos lo que está escrito en los estatutos del Partido Liberal, los que lo tenemos que dejar. Quienes han hecho eso
y hay varios, podría decir nombres aquí, pero me los voy a ahorrar, quienes han renunciado al Partido Liberal, lo único que han hecho es ponerle un tapete rojo a César Gaviria para que siga destruyendo el Partido Liberal como lo está destruyendo. Y creo que esto último que ha hecho Gaviria de negar avales y en cambio de darle avales a lo peor de la política colombiana es la plena demostración de que esa ala socialdemócrata que le dejó ese camino libre a César Gaviria también tiene una responsabilidad en la destrucción del Partido Liberal. Si ellos estuvieran todavía dentro del partido, habría un contrapeso. Hoy es prácticamente un partido hegemónicamente gavirista y yo decidí hacer esta campaña desde el Partido Liberal Colombiano. Enfrentado a César Gaviria, creo que no lo ha hecho nadie más. Los que se han enfrentado a Gaviria, todos se han ido. Ninguno ha enfrentado a Gaviria dentro del partido. Eso le quería preguntar, porque pues uno sí lo ha visto a usted haciendo críticas sobre los avales, sobre las políticas o las ideas, la reunión con Uribe y bueno, todo este tipo de cosas que hemos visto en los últimos... Luis Alfredo Ramos. Sí. Vive todavía. Usted ha sido el que más ha criticado este tipo de cosas, pero entonces la pregunta es, ¿cuándo? Y esa es una curiosidad muy genuina mía. Si yo soy candidato del Partido Liberal y tengo obviamente que seguir unos parámetros de la colectividad y además estoy en elecciones y estoy peleando con quién es la cabeza, ¿cómo es este momento electoral en un partido donde claramente tengo un conflicto con la cabeza de la colectividad? Casi no lo puedo decir. Está muy buena tu pregunta porque en realidad acabas de describirme perfectamente. Yo en definitiva pues soy un rebelde. Yo siempre he sido rebelde en mi vida en muchas cosas y esta no es la excepción. Es decir, César Gaviria puede ser todo lo poderoso que quiera, pero hay una disidencia dentro del Partido Liberal que la represento yo, creo que no la representa nadie más. Tal vez haya otros nombres, yo la verdad creo que de los que nos hemos enfrentado públicamente a César Gaviria, no por debajo de cuerda como lo han hecho muchos, sino públicamente en los medios de comunicación. Pues yo soy el único que veo haciendo esa tarea. Es una campaña muy extraña porque yo no hablo con el presidente Gaviria hace más de 2 años. Simplemente no me ha querido recibir. Yo le pedí cita para decirle que me quería lanzar al Senado, que iba a dejar mi curul en la Cámara por Bogotá, que esa curul pues el partido debería mantenerla y que pues había que hacer unas acciones para que esa curul se mantuviera. Que como María Paz Gaviria empezó queriéndose lanzar a la Cámara por Bogotá, sí. pues eso como que tenía ahí todo ese sancocho de cosas rarísimas y luego cuando ella decide dar el salto al Senado, pues esa curul está más o menos que se pierde. Entonces yo levanté el teléfono, les dije, mire, yo quiero que esta curul se salve, ¿qué hacemos? Pensemos en la curul del Partido Liberal en Bogotá. Y no fue posible que César Gaviria me pasara el teléfono. Entonces es evidente que yo estoy haciendo una campaña remando contra la corriente, teniendo que enfrentarme no solamente al presidente del partido, sino a todos los que yo he denunciado que no deberían tener el aval en el Partido Liberal, si este fue un Partido Liberal de verdad. Es decir, es que ¿quién puede creer que le hayan dado el aval a Richard Aguilar? Pues yo no tengo aquí que recordarles que su papá fue condenado por paramilitarismo, que él mismo renunció al Congreso de la República para irse a la Fiscalía y que le precluyeran sus investigaciones por corrupción, al igual que su hermano, que le dieran el aval a Laura Fortich después de la confesión de su tío, que es quien está representado en ella en el Partido Liberal, ante la JEP cuando confesó los delitos que cometió en el Atlántico en connivencia con los paramilitares de ese lugar. Es decir, cuando uno oye la confesión del señor Ashton, es escalofriante ver lo que pasó en este país y que César Gaviria simplemente crea que las responsabilidades penales son individuales y que no hay responsabilidad política en darle un aval a un señor así. Es absolutamente lamentable. Lo mismo que Pulgar. Pulgar está lanzando una vez más a su hermano después de haber sobornado a un juez de la República con 200 millones de pesos. Las contradicciones de César Gaviria son tan enormes que él ha dicho que con Petro no quiere saber de absolutamente nada, pero fue y le dio el aval a los Torres, que son los principales financiadores del gobierno Petro, que les acaban de dar 500.000 millones de pesos en nuevas contrataciones. Es decir, le dio el aval una vez más al clan Bedoya, ¿cierto? Después de las enormes responsabilidades que ese clan tiene en el desastre de la UNGRD, el señor Bedoya y el señor Trujillo, pues es que vaya y vea a quién fue que mandaron, dónde fue que mandaron la plata la noche antes de que renunciara Olmedo López. ¿No es acaso a las corporaciones autónomas regionales que Petro le entregó a sus clanes políticos? Y sin embargo el presidente ahí sí le parece que esos no son petristas, ni que eso. Entonces yo, pues evidentemente estas cosas las digo porque
Pues porque yo no puedo salir, o sea, mi ética no me permite salir en esa misma foto sin decir a quiénes son los que tengo al lado y dar la batalla por recuperar la moralidad pública del Partido Liberal. Entonces, básicamente yo estoy haciendo una campaña antigavirista, si es que se quiere decir de esa manera. Yo creo que César Gaviria se tiene que jubilar y que hay una nueva generación de liberales que tenemos que tomar los rumbos del partido, y por eso yo he estado haciendo una campaña casi que para mis abuelos. Mi abuelo Octavio Lozada tuvo que salir corriendo del Huila a poblar el Caquetá durante la violencia conservadora, al igual que mi abuelo Álvaro, que nació en un pueblo eminentemente conservador, y los dos eran liberales enormes. Todos los mayores de este país tienen la enorme desilusión de ver cómo se marchita el Partido Liberal por el que tanto lucharon a mediados del siglo pasado, en manos de César Gaviria. Pues yo les hago un llamado a ellos a que nos recuperemos con una nueva voz y un nuevo brío, digamos. Juan Carlos, cuando uno lo oye y siente el ímpetu con el que defiende las causas en las que cree, y el cariño, porque se siente el cariño hacia el Partido Liberal, hay un tema que queda dando vueltas alrededor de todo esto, y es: usted quiere dar el salto de la Cámara de Representantes por Bogotá al Senado. Cuando uno ve sus causas son muy urbanas, Sí. y son también de gente joven. Pero para llegar al Senado, pues tiene que ampliar y poder llegar a más lugares. ¿Cómo está haciendo para llevar ese mensaje, y qué tan bien recibido es cuando llega a lugares que no necesariamente son las ciudades o donde no se están dando este tipo de debates? Pues yo te diría, Fernando, que yo también creo que la política tiene como esa obligación también de hacer pedagogía sobre muchos temas que siguen siendo tabú para nuestra sociedad. Y ser un verdadero liberal pues tiene unas dificultades en un mundo tan conservador como Colombia. Por supuesto que Colombia es un país muy conservador. Entonces, ir a hablar de eutanasia en los pueblos pues es extraño. De la marihuana recreativa. Pero al mismo tiempo, cuando uno lo explica bien y le cuenta a la gente que hay 830 pacientes oncológicos hoy en Colombia, que muchos de ellos llevan 5 años haciendo la solicitud de eutanasia, que hoy están sufriendo dolores que denigran su condición humana, la gente se conecta con eso. Hay un plano humano en el que uno puede también utilizar la política para hacer pedagogía, y que eso, digamos, ese entender las cosas desde una perspectiva distinta, porque son temas que a nosotros políticos les da miedo ir a tocar. ¿Quién va a ir a hablar a Montevideo, Iván o Córdoba de la eutanasia? Pues posiblemente nadie. O del cannabis recreativo. Yo les diría que el tema del cannabis es un tema que cada vez toma más fuerza. El otro día vi al tipo este desesperante, que yo no lo soporto ni por un solo segundo, y me dio hasta rabia que el tipo esté de acuerdo conmigo, que es, ¿cómo es que se llama? El del balín, vamos a darle balín a todos. Botero. Santiago Botero. Pasó a la vaina esta del tablero en Caracol. Y entonces empezó a decir todas sus burradas y todo esto, pero cuando le preguntaron por las drogas, el tipo dice que las quiere legalizar, que esa es la única forma de acabar este problema. Y yo dije, no, ahora este tipo. Ahora sí Estamos de acuerdo. Ahora sí fue. Con este tema. Fíjense, si un tipo tan recalcitrantemente de derecha está empezando a pensar en que la única opción de salida no puede ser la guerra contra las drogas, que esa guerra está perdida, que fue una guerra fallida, una política internacional, tal vez la más fallida de las políticas internacionales, pues uno dice, hombre, a lo mejor se le está empezando a abrir la mente a otro tipo de gente. Nosotros en el pasado logramos convencer gente del Centro Democrático que votara con nosotros, como Gabriel Santos, como Eduardo Rodríguez. Al final terminaron votando con nosotros. Yo veo este tipo decir eso y digo, bueno, tal vez este tema está calando en la conciencia de la gente de una forma totalmente distinta. Y se siente en muchas regiones del país que hay gente que hoy entiende perfectamente que el negocio del narcotráfico beneficia solamente a los narcos, y que ese negocio existe porque hay una prohibición que Lo hace más lucrativo. por supuesto, y creo que la gente está empezando a entender esto, y nos ha tomado tiempo. Yo llevo en esto 8 años, he presentado este proyecto 8 años. Eso iba a preguntar, ¿en qué quedó el último? El último, que no quedó nada, pasó a la comisión primera y no lo discutieron en la plenaria, entonces ya está hundido porque necesitaba 8 debates. Pero en el primer año de Petro logramos llegar hasta el último debate y nos faltó un solo voto para ganar. Ese es, digamos, tal vez uno de los días más duros de mi vida, y por supuesto como congresista tal vez el más duro
de los días como congresista, porque tanta lucha, lo que es llevar un proyecto hasta octavo debate, Sí. con mayorías calificadas en segunda vuelta, con la dificultad de lo que esta discusión implica en términos, digamos, personales, porque uno lo insulta, marihuanero, a mí todos los días me dicen que soy drogadicto y no sé qué cosas. No se han enterado que yo soy yo. ¿Y quién se le Que volvió no para ese me voto? Sí, quiero. ¿quién? Mire, obviamente el voto más famoso que faltó fue el de Alex Flores, Mm, que se quedó en Medellín sin ninguna excusa. excusa. Seguramente después entregó una excusa falsa, lo que fuera, pero él no llegó, faltó ese voto. Pero también hay que decir, para no, digamos, poner toda la responsabilidad sobre Alex Flores, que faltaron muchos liberales. Mauricio Gómez Amín, por supuesto, que está con el tigre. Que eso influye. Con el gatí, con el tigrillo el señor nunca llegó. Lidio García tampoco votó. Ahí faltaron 5 o 6 liberales y uno dice, hombre, pero si los liberales no son capaces de votar esto, entonces ¿qué quiere decir ser liberal? ¿Qué es lo que quiere decir ser liberal? Yo conozco muchos liberales que, digamos, esconden su conservadurismo detrás del hecho de que en el Partido Liberal somos abiertos y que respetamos todas las visiones, y entonces eso pareciera ser la justificación para que el Partido Liberal no tenga una agenda verdaderamente liberal. Eso es lamentable. Es decir, nosotros podemos aceptar todas las visiones y no, digamos, tomarnos personales la diferencia, pero si usted no representa los valores liberales, pues usted debería estar en otro partido. En otro partido. Y desgraciadamente, como lo dijo Luis Carlos Galán en otras épocas, este Partido Liberal, especialmente el Partido Liberal del Senado de la República, es una segunda versión del Partido Conservador. Wow. Juan Carlos, uno, digamos, en estas campañas tiene un montón de conocidos, amigos, gente que es afín a lo que uno, en lo que uno cree, por lo que uno trabaja. Y entonces, pero solo hay un voto. Sí. Solo hay un voto. No hay nada. Aquí hay historia detrás. Cuando yo llego al tarjetón, llego a la urna, me entregan el tarjetón y yo encuentro estoy debatiéndome entre dos, tres personas que trabajan causas similares, porque hay varios, por ejemplo, animalistas y esa es una de sus causas. ¿Por qué votar por usted? Qué preguntaza. Pues yo creo que yo soy uno de los tipos que está muy probado en términos de resultados en el Congreso. Es decir, no hay un congresista que haya hecho una tarea, digamos, más extensa por los animales. Y al mismo tiempo, yo no me dedico de manera exclusiva a los animales. Entonces, metiéndole con todos los animales, yo también puedo hablar del cannabis, de la eutanasia, puedo hablar de los temas de medio ambiente y tengo pues la ley de plásticos aprobada, tengo la ley de delitos ambientales aprobada. En el mundo del animalismo pues tengo 7 leyes de la República, he creado casi que toda la institucionalidad que hoy conocemos en el país para los animales. Y yo no soy uno de esos animalistas que ve al humano como un enemigo. Yo no soy uno de esos animalistas que se queja de los animales en los balcones de la ciudad, de las ciudades capitales, pero que no puede decir una sola palabra sobre el genocidio en Gaza, sobre lo que está pasando en Sudán del Sur o lo que está pasando en Irán. Es decir, yo creo que uno tiene que también tener algo de coherencia holística en la política y poderse meter en varios debates, no solamente en un debate, porque todos los debates están conexos. Es decir, la forma en que nosotros hemos tratado a los animales tiene todo que ver con el machismo, tiene todo que ver con el falocentrismo, tiene que ver con múltiples otras formas de violencia. Y entonces dedicarse solo a una cosa de esa manera, y además negar su responsabilidad en la toma de posiciones en otros temas, me parece que es una enorme irresponsabilidad en un país como Colombia. Entonces yo creo que un animalista mucho más completo, creo que es lo que necesita este país como representación política. Y por otra parte, pues claro que hay otros, bueno, esta vez yo tenía antes una
digamos, competencia muy directa en el ambientalismo queda Julia Miranda. Hoy Julia se queda en la Cámara, yo voy al Senado, no hay nadie, digamos, es un terreno que está realmente acéfalo de representación política real. Hace unos meses me declararon entre los 100 latinoamericanos más comprometidos con el medio ambiente, y yo creo que todo aquel que valore el trabajo climático debería dejarle ese voto al medio ambiente, y ahí pues imagínense si no hay conexión entre medio ambiente y animalismo, por ejemplo. Pero hay muchos animalistas que están circunscritos única y exclusivamente al perro y al gato. ¿Y qué dicen del tráfico de fauna silvestre, el tercer negocio más lucrativo y legal del planeta después de las drogas y las armas? Colombia está en el epicentro de esos tres negocios ilegales, que además están absolutamente interrelacionados porque son las mismas rutas, los mismos traficantes, las mismas bandas delictivas. En fin, ahí hay tantos vasos comunicantes que, digamos, yo creo que yo represento un poco eso. Es como que yo me puedo meter en muchos temas que tienen un mismo centro de pensamiento y que están vistos desde esas perspectivas. Y yo creo que eso me vuelve un legislador mucho más completo que aquellos que están dedicados solo a una cosa u otra. Entonces, pues si usted es ambientalista, qué bueno que de una vez también puede votar por un animalista, y puede votar por un defensor de los derechos humanos, y puede votar Todo en uno. todo en uno. Vote por el paquete completo. Y yoga. Es el combo completo. Pero yo tengo ahí una curiosidad. Y más como de funcionamiento de cómo es el día a día en el Congreso. Uno ya identifica más o menos quiénes son los animalistas, y bueno, usted que está en diferentes ramas, pero no sé, si hay una iniciativa en la que coincidan respecto a los animales, ¿ustedes se unen los animalistas o eso es raro, o una puja más bien por ser quien lleva las banderas del animalismo? Digamos que la política, de nuevo, un poco como el Bhagavad Gita, es un campo de batalla. Y entonces en ese campo de batalla, por supuesto que siempre va a haber roces, siempre va a haber competencia, siempre va a haber al final algo de incomodidad. Yo no lo había tenido que vivir, en todo caso, en términos del animalismo tan fuertemente como se ha vivido en este Congreso, donde el tema de los egos de quienes representan a los animales al interior del Congreso ha tenido choques tan fuertes. Yo creo que es desafortunado. Yo he apoyado abiertamente los proyectos de todos los animalistas. He salido a echar discurso en favor de esos proyectos. Así los otros no lo hagan con los míos, así haya todas las mezquindades del mundo, porque en definitiva para mí el animalismo tiene esa misma raíz de pensamiento con la que yo hago casi todo lo que hago, y es, si se quiere, un camino de crecimiento, un camino de evolución, un camino de no violencia. Justamente los que defendemos a los animales es porque creemos, como decía Mahatma Gandhi, en últimas, y es que uno puede medir la evolución moral de un pueblo por cómo trata a sus animales. El día que los seres humanos podamos vivir en paz con todos los otros seres que cohabitan con nosotros en este planeta, es porque habremos dado un salto cuántico en términos de nuestra conciencia. Y yo quiero hacer política así, entonces pues yo que me voy a ir a oponer deliberadamente, a hacerle zancadilla a los proyectos de otros y demás. Los que tengan esas mezquindades, que sigan con ellas, y mejor dicho, en últimas, su conciencia, ya habría decidido, duermen tranquilos, o si viven llenos de envidias y demás. Yo he celebrado todos los proyectos de todos los animalistas, así hayan tenido controversias. Yo tuve una controversia muy fuerte con Esmeralda Hernández, y sin embargo yo terminé apoyando el proyecto con Esmeralda Hernández, porque lo que importa es la causa, no quién lo presenta. Había que prohibir las corridas de toros. Entonces yo llevaba 8 proyectos presentados antes que Esmeralda Hernández, y entonces si el de ella avanzó, no lo voy a apoyar porque me da rabia, porque me dan celos, porque no. Entonces ahí usted puede ver cuál es la diferencia entre quienes apoyamos y quienes no apoyamos, quienes se van por el ego y quienes se van por las causas. Juan Carlos, ¿quién es su candidato presidencial? Sí, yo quiero saber. Pues, Porque hermano, si es la disidencia de los liberales. yo no tengo en este momento un candidato presidencial oficialmente. Si las elecciones fueran mañana, muy posiblemente mi voto sería por Sergio Fajardo, no lo sé. Ya veremos. Yo veo que Sergio está en dificultades en este momento por haber tomado la decisión de no participar de la consulta. Creo que eso lo ha golpeado enormemente. A mí me gustaría estar parado en el centro político por una razón muy simple, y es que yo creo que estas elecciones tienen que derrotar a la polarización en Colombia, tienen que
el país tiene que volver de alguna manera a alguna fórmula que le permita empezar a caminar un poquito más juntos y menos divididos. Yo creo que esa división solamente le hace daño al país. Y esto no es por ser tibios, es que el nivel de violencia política que estamos viviendo en el país, la escalada en la violencia de los discursos, la forma malsana en que se presenta hoy la política, yo creo que nos tiene aburridos a muchos Nos colombianos. toca hacer yoga a todos. Claro, un poquito de valeriana, decía el señor Humberto de la Calle, porque él no sabía hacer yoga, no se le va a enseñar, Humberto, si ves esto, te invito a mi curso. Pero efectivamente sí hay que ponerle un poquito de meditación, un poquito de respiración y un poquito de valeriana a la política, y yo creo que eso es tratar de venir a un lugar donde nos podamos recoger, así sigamos teniendo diferencias en muchas cosas, pero que nos podamos recoger todos para avanzar. Yo lo digo con franqueza, yo no creo que Iván Cepeda represente una figura polarizadora en el país. Es decir, yo conozco a Iván Cepeda, yo conozco su personalidad, yo conozco la forma en que él es capaz de llegar a acuerdos con diferentes, lo ha demostrado, por ejemplo, en su relación con la Forí, entre otros, y demás. Pero lo que sí representa una cosa muy polarizadora es esta idea de que hay que seguir profundizando un camino con el que hay toda una sección de la sociedad que está virulentamente en desacuerdo. Y me parece que poder sentarnos en un lugar donde podamos llegar a unos acuerdos fundamentales es absolutamente esencial. Entonces, a mí me gustaría una cosa moderada para el futuro, no porque no crea que haya que hacer reformas sociales. Yo pues, soy un liberal socialdemócrata, creo que hay que hacer unas reformas sociales. Pero ¿qué sacamos haciendo unas reformas sociales si eso lo único que genera son mayores odios y mayores violencias y mayores dificultades? ¿Será que estas reformas sociales no pueden ser más concertadas? ¿Será que esas reformas sociales no pueden hacerse de manera más progresiva? ¿Será que esas reformas sociales no pueden unirnos más que desunirnos? Sí. Yo creo que ese es el camino. Hay dos preguntas obligadas para cerrar esta conversación. Una, ¿cómo es el tema de la financiación en su campaña? Durísimo. Es durísimo en un partido donde se mueve tanta plata. Y hoy en general en la política se mueve una cantidad de plata impresionante. Vayan a ver cuánto le habrá costado al senador Flores sacar 17.000 votos en el Huila donde nadie sabe ni quién era. Es una locura. O sea, sacar en una consulta ciento no sé cuántos mil votos cuando es una persona que nunca ha salido en un micrófono. O sea, si Sí. uno tiene un canal de comunicación que permanentemente está moviendo la opinión y demás, pues uno puede sacar un número de votos muy importante sin tener que gastar mucha plata. Pero cuando sacan esa cantidad de votos, siendo personas que nadie conoce, que más bien están tremendamente cuestionados por la opinión pública, pues eso no se llama sino plata. Y desgraciadamente eso es lo que corre a chorros en la política hoy. Entonces, para la gente decente, cada vez se está volviendo más difícil la financiación de las campañas. Y tristemente, ¿Y los cómo ha financiadores privados, ido haciendo usted? tristemente los financiadores privados cada vez le tienen más miedo a la financiación política porque eso puede terminar En un escándalo, investigación, sí. investigaciones, o que la persona a la que financiaron termine metida en un problema y entonces cómo le responden a sus juntas directivas. En fin, está muy dura la financiación de las campañas en Colombia para la gente más decente. Por supuesto, yo me he acercado al sector empresarial que tiene afinidades con mis ideas y demás. Sin embargo, está bien difícil financiar una campaña de manera decente en el país. Por eso hay que hacerle un llamado a la gente a que no se deje comprar el voto, a que esos 50.000, 100.000, en algunos casos tristemente 300.000 pesos que le están dando a la gente en los barrios de los lugares, digamos, más marginalizados de nuestro país, provienen del robo que les están haciendo a ustedes, sin duda alguna. Y entonces esto lo único que hace es replicar un círculo vicioso de una política absolutamente corrupta desde la base hasta arriba y de arriba hacia abajo. Y ese ciclo lo tenemos que romper. Tal vez esa es la mayor decepción que yo tengo de Gustavo Petro. Es que yo pensé que si algo iba a cambiar en este país, iba a ser el relacionamiento de la política de Gustavo Petro. La forma de hacer política tenía que cambiar. Y yo lo único que he visto son escándalos de corrupción en todos lados. Y con esa plata de esa corrupción es que hoy corren los ríos de plata en Colombia. Entonces yo le hago un llamado a la gente consciente, a la gente que de verdad quiere cambiar este país, a que vote por uno de esos candidatos buenos, probados, que hacen parte, si se quiere, de la opinión pública, de aquellos que los conocen porque sacó adelante una ley, porque sacó adelante un debate, porque ha hecho denuncias, porque ha logrado sacar adelante iniciativas, porque ha trabajado por un tema que es del interés general. En fin, a la gente de opinión, denle
su voto. Es la única manera de cambiar la política en Colombia y hay de esos en todos los partidos. Entonces aprovechen y cambiemos esto. Y la última pregunta, porque nos toca irnos. ¿Cuál ha sido el sapo más grande, hablando de animales, que ha tenido que tragarse en estos 3 periodos de la Cámara de Representantes? Uy, yo me trago muy poquitos sapos, pero los que me trago me saben mal. Por eso casi nunca me los trago. Pero uno. Mire, por la causa. Esto es la primera vez que lo voy a contar. Esto no lo he contado nunca. Involucra a la senadora Padilla, con quien tenemos, pues, evidentemente, una relación que no es la más armoniosa, desgraciadamente, para el animalismo. Pero yo me había dado cuenta que durante toda la discusión de la ley Ángel, en la que ella había propuesto y había dicho al país que iba a meter a la cárcel a los maltratadores de animales, reformando una ley mía en la cual yo nunca quise meter a nadie a la cárcel, porque la realidad es que yo creo que la cárcel es una escuela de Lampa. El 75% de los colombianos que van a la cárcel vuelven a reincidir después de salir en un delito peor que el que cometieron la primera vez. ¿Qué sentido tiene meter a la gente a la cárcel? Eso ya cada vez, yo creo que la política criminal de Colombia tiene que cambiar. Ella le estaba diciendo a la gente que iba a meter a la gente a la cárcel. Y eso no sucedió en ningún debate, hasta el último debate. El carcelazo lo metieron para los agravantes punitivos en el último debate. Y entonces yo la llamé por teléfono, ella no me quiso pasar, me pasó el abogado. Y yo le dije, oiga, ustedes están metiendo esto en el último debate, es muy osado. Es meter un carcelazo en el último debate cuando el Senado les negó la cárcel para los maltratadores de animales, es muy osado. Y entonces él me dijo, sí, representante, pero tratemos esto con prudencia, qué sé yo. Yo le dije, por supuesto, no se preocupe. Cuando yo llegué a la plenaria, Andrea Padilla se me acerca y me dice, Juan Carlos, por favor, no voy a decir nada de esto. Yo le dije, no se preocupe, senadora, que yo estoy aquí por la causa, no me importa. Ojalá que le vaya muy bien con su ley Ángel. No voy a decir nada. Si usted quiere meterle la cárcel a los colombianos que cometen, digamos, los peores vejámenes contra los animales, cuente conmigo. Yo me quedo callado. Bueno, Y ese Un fue. sapo que me trae. Hay una cosa que falta, que no se puede ir, porque además, aunque ustedes no se dan cuenta, por aquí hay una persona que hace señas para que no se le olviden ciertas cosas, como votan por ustedes. Pues es que no, él es un candidato más. Aquí está, pueden hacerle suma y tal. Yo soy del Partido Liberal Colombiano y soy el número 22. Los patos. Dicen, no, los 2 patos. ¿Te huele a cacho o no? No, 2 patos. 2 patos. 22. del libro. Soy el número 22 del Partido Liberal Colombiano. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Fernando. gracias a Catherine por la invitación, a Juan Carlos por la visita, A ustedes. y esperamos que pues le vaya muy bien y que nos sigamos viendo por acá. No, y que estén súper pendientes de todo lo que publicamos en minutos60.com, porque ahí estamos muy pendientes de la financiación de las campañas, así que esperamos después el reporte en cuentas claras aquí del representante de cara al Senado de la República también. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Catherine Vega, esto es Minuto 60, un infinito de información.